Desperté a las 3 de la madrugada con un ruido extraño que venía del patio. Me levanté confundida y me dirigí hacia la ventana de mi habitación. Lo que vi me dejó paralizada de shock. Mi hijo Marco y mi nuera Angélica estaban en mi patio trasero con una linterna a la mano enterrando algo en la tierra. Sus movimientos eran desesperados, nerviosos, como si estuvieran cometiendo un crimen. Me quedé ahí escondida detrás de la cortina, observando a las dos personas en las que más confiaba en el mundo haciendo algo a mis espaldas en plena madrugada. Cuando terminaron, cubrieron el hoyo rápidamente y se escabulleron hacia la casa como ladrones en la oscuridad. Esperé hasta que salieron a trabajar al día siguiente. Mi corazón no había dejado de latir con fuerza desde que los vi. Tomé una pala y fui directamente al lugar donde habían estado cavando. La tierra estaba suelta, fresca. Comencé a cavar con manos temblorosas sin saber qué diablos iba a encontrar. Cuando finalmente saqué el objeto enterrado, casi me desmayo de la impresión. No podía creer lo que tenía frente a mis ojos. Era algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi vida, sobre las personas que había amado y protegido durante décadas. Pero para entender por qué lo que encontré me destrozó el alma, necesitas conocer quién soy yo. Me llamo Marisol, tengo 69 años y durante toda mi vida he sido el tipo de mujer que da todo por su familia. El tipo de mujer que se sacrifica sin pedir nada a cambio, que antepone las necesidades de otros antes que las propias. Marco llegó a mi vida cuando tenía apenas 3 años. Su madre había muerto en un accidente automovilístico y él quedó completamente solo en el mundo. Mi corazón se partió cuando lo vi por primera vez en ese orfanato, tan pequeño, tan perdido, tan necesitado de amor. Mi esposo y yo no pudimos tener hijos biológicos, así que decidimos adoptarlo inmediatamente. Desde ese momento, Marco se convirtió en el centro de mi universo. Le di todo el amor que tenía guardado en mi corazón de madre frustrada. Lo crié como si fuera mi sangre. Lo protegí de todo mal. Lo eduqué con los mejores valores que pude enseñarle. Trabajé día y noche para darle la mejor vida posible. Cuando cumplió 18 años, incluso puse esta hacienda a su nombre también para que se sintiera completamente parte de la familia. Hace 3 años se casó con Angélica. Al principio me cayó bien. Era una chica educada, trabajadora, que parecía amar genuinamente a mi hijo. Pero con el tiempo comencé a notar cosas extrañas, pequeños comentarios despectivos sobre mi edad, sugerencias de que tal vez era hora de que considerara mudarme a un asilo, miradas cómplices con Marco cuando pensaban que yo no los veía. Mi esposo murió hace 5 años y desde entonces vivo sola en esta casa que construimos juntos. Una hacienda hermosa en las afueras de la ciudad con 3 hectáreas de terreno y una casa de campo que vale una fortuna. Durante estos años de viudez, Marco y Angélica comenzaron a visitarme con más frecuencia. Al principio pensé que era porque se preocupaban por mí, porque querían cuidar de su madre viuda. Qué ingenua fui al creer que sus intenciones eran puras. Ahora, con lo que encontré enterrado en mi patio, todo comenzaba a cobrar sentido de la manera más dolorosa posible. Durante las últimas semanas había notado que Marco andaba nervioso, inquieto. Angélica también se comportaba extraño, como si estuvieran planeando algo a mis espaldas. Los escuchaba susurrar en la cocina y cuando yo entraba inmediatamente cambiaban de tema. Los veía revisar papeles que escondían rápidamente cuando me acercaba. Esa noche, cuando los vi enterrando algo en plena madrugada, todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de la manera más aterradora posible, pero lo que encontré enterrado superó todos mis peores temores. Cuando saqué ese objeto de la tierra y vi realmente entendí que las 2 personas en las que más había confiado en el mundo me habían traicionado de la manera más vil imaginable. Lo que tenía entre mis manos era la prueba de que todo lo que creía sobre mi familia era una mentira. Todo lo que había construido durante décadas se desmoronaba frente a mis ojos y esto era solo el comienzo de la pesadilla que estaba por vivir. Lo que encontré enterrado en ese hoyo fueron documentos, pero no cualquier tipo de documentos. Eran papeles que yo guardaba en mi caja fuerte personal, documentos que solo yo tenía acceso, papeles que jamás debieron haber salido de mi habitación, mi testamento original, los títulos de propiedad de la hacienda, mi póliza de seguro de vida y lo más perturbador de todo, una carta que había escrito hace 2 años dirigida a un abogado donde expresaba mis sospechas sobre el comportamiento extraño de Marco y Angélica. Mis propias manos temblaron cuando reconocí mi letra en esa carta, una carta que nunca envié, que guardé como desahogo personal,
donde escribía sobre cómo había comenzado a sentir que Marco ya no me veía como su madre, sino como un obstáculo, como una vieja estorbosa que se interponía entre él y mi herencia. Ahora entendía todo. Marco había violado mi privacidad, había abierto mi caja fuerte de alguna manera, había leído mis pensamientos más íntimos y había decidido enterrar las pruebas para que yo nunca pudiera demostrar sus verdaderas intenciones. Pensaba que si esos documentos desaparecían, yo no tendría forma de protegerme legalmente de lo que fuera que estuvieran planeando. Pero cometió un error fatal. No sabía que yo tenía copias de todos esos documentos guardadas en un lugar completamente diferente. No sabía que durante los últimos meses, presintiendo que algo andaba mal, había comenzado a tomar precauciones y definitivamente no sabía sobre la cuenta bancaria secreta que tenía con más de $200,000, fruto de la venta de unas propiedades que heredé de mi hermana el año pasado. Marco siempre fue inteligente, pero subestimó completamente a su madre adoptiva. Creía que era una vieja tonta y confiada que se tragaría cualquier mentira que le dijera. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Al día siguiente, cuando llegaron a almorzar, como todos los domingos, los observé con ojos completamente diferentes. Ya no veía a mi hijo querido y su esposa. Veía a dos depredadores que habían estado planeando mi destrucción mientras yo les servía la comida con amor maternal. Marco se sentó en la mesa con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. Angélica ni siquiera se molestó en disimular su desprecio. Se sirvió el guiso que había preparado con tanto cariño como si fuera su derecho, como si yo fuera su empleada doméstica gratuita. Mamá, comenzó Marco con voz melosa. Angélica y yo hemos estado pensando en tu situación aquí en la hacienda. Esta casa es muy grande para una sola persona de tu edad. Los gastos de mantenimiento deben estar matándote económicamente. Angélica asintió con falsa preocupación. Sí, Marisol. Además, vivir tan aislada no es bueno para ti. Deberías estar cerca de gente de tu edad, en un lugar donde recibas la atención médica que necesitas. Sus palabras eran como puñales envenenados. Hablaban de mi futuro como si yo fuera una carga, como si mi bienestar fuera una molestia que tenían que resolver. Pero lo más doloroso era la actuación, la forma en que fingían preocuparse por mí cuando en realidad solo querían deshacerse de mí. ¿Y qué propones?, pregunté con voz tranquila, aunque por dentro sentía que me ahogaba en rabia y dolor. Marco intercambió una mirada rápida con Angélica antes de responder. Bueno, hemos estado viendo algunas residencias geriátricas muy bonitas en la ciudad, lugares donde podrías socializar, donde tendrías actividades, cuidado médico las 24 horas. Y por supuesto, agregó Angélica con esa sonrisa venenosa, nosotros nos haríamos cargo de vender la hacienda para pagar todos esos gastos. No te preocuparías por nada económico nunca más. Ahí estaba el plan completo expuesto sin pudor alguno. Querían encerrarme en un asilo y quedarse con mi propiedad. Querían que vendiera mi hogar, el lugar donde había sido feliz con mi esposo, donde había criado a Marco, donde tenía todos mis recuerdos más preciados. ¿Y si no quiero irme de mi casa?, pregunté manteniendo la calma, aunque sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. La máscara de Marco comenzó a resquebrajarse. Su sonrisa se volvió tensa, forzada. Mamá, no seas terca. Ya no eres una mujer joven. Los accidentes pueden pasar. ¿Qué tal si te caes y nadie te encuentra durante días? ¿Qué tal si tienes un problema de salud y estás completamente sola? Además, intervino Angélica con voz más dura. Mantener esta hacienda está costando una fortuna. Los impuestos, el mantenimiento, los servicios. Tu pensión de viuda no alcanza para nada de eso. Estás viviendo por encima de tus posibilidades. Era increíble cómo habían calculado cada argumento para hacerme sentir como una carga económica y emocional, como si mi existencia fuera un problema que necesitaba solución inmediata, como si hacer lo que ellos querían fuera la única opción lógica. Necesito tiempo para pensarlo, les dije finalmente. Marco golpeó la mesa con el puño y por primera vez vi su verdadero rostro. El rostro de un hombre frustrado porque su víctima no se estaba comportando como él esperaba. ¿Tiempo para qué, mamá? Para seguir siendo terca. Ya no tienes 20 años. Ya no puedes tomar decisiones como si fueras a vivir para siempre. Marco tiene razón, agregó Angélica con voz cortante.
A tu edad, las decisiones importantes deberían tomar las personas más jóvenes, más preparadas, personas que realmente entienden cómo funcionan las finanzas y la planificación de futuro. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Me estaban tratando como si fuera una senil incapaz de manejar mi propia vida, como si mi edad fuera sinónimo de incapacidad mental, como si ser mayor me quitara automáticamente el derecho a decidir sobre mi propio futuro. Pero lo que más me dolía era que venía de Marco, del niño que había creado como mi propio hijo, al que le había dado todo mi amor, todo mi esfuerzo, todos mis recursos. El niño por el que había sacrificado mi juventud, mi tiempo, mis propios sueños. Esa noche, después de que se fueron, me quedé despierta hasta muy tarde, repasando cada palabra de esa conversación, cada gesto despectivo, cada mirada calculadora, cada frase diseñada para hacerme sentir pequeña e inútil. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi vida. Si querían jugar sucio, yo les iba a enseñar cómo se jugaba realmente este juego, pero ellos no tenían idea de con quién se estaban metiendo. Durante los siguientes días, Marco y Angélica intensificaron su campaña psicológica contra mí. Era como si hubieran interpretado mi silencio como debilidad, como una señal de que estaba cediendo a sus demandas. No tenían idea de que cada palabra venenosa que me decían solo fortalecía mi determinación de destruirlos completamente. El martes por la mañana, Angélica llegó sin avisar con unos folletos en la mano. Los dejó caer sobre la mesa de mi cocina como si fueran órdenes militares que yo tenía que obedecer sin cuestionar. Mira, Marisol, ya hice toda la investigación por ti. Estos son los 3 mejores lugares que encontré. Tienen actividades para la tercera edad, comida incluida, servicio médico permanente, hasta tienen una peluquería adentro. Habló de esas prisiones geriátricas como si me estuviera ofreciendo unas vacaciones en un resort de lujo, como si encerrarme entre 4 paredes con otros ancianos abandonados por sus familias fuera el premio mayor que había estado esperando toda mi vida. Son un poco caros, continuó con falsa preocupación. Pero no te preocupes por eso. Una vez que vendamos la hacienda, vas a tener suficiente dinero para pagar años por adelantado. Incluso va a sobrar bastante para que Marco y yo podamos ayudarte con cualquier gasto extra que tengas. La desfachatez me dejó sin palabras. No solo querían robarme mi casa, sino que tenían la audacia de hablar como si me estuvieran haciendo un favor, como si quedarse con el dinero de la venta fuera parte natural del proceso de cuidar de mí. ¿Y dónde van a vivir ustedes mientras tanto?, pregunté con voz neutra. Angélica sonrió con esa expresión que ya conocía muy bien. La sonrisa de alguien que cree que ya ganó la partida. Bueno, obviamente nos quedaremos aquí hasta que se venda la propiedad. Alguien tiene que cuidar la casa, mantenerla presentable para los compradores potenciales. Marco va a tomar un tiempo libre del trabajo para dedicarse completamente a la venta. Por supuesto, el plan perfecto, echarme de mi propia casa mientras ellos se instalaban como los nuevos dueños. Vivir cómodamente a mis expensas mientras yo me pudriera en un geriátrico pagado con el dinero de mi propiedad. Además, agregó con voz más dura, esta casa necesita muchas reparaciones antes de poder venderse bien. El techo tiene goteras, la plomería está vieja, el jardín está descuidado, va a requerir una inversión considerable para ponerla en condiciones. Era increíble cómo había pasado de fingir preocupación maternal a criticar abiertamente mi hogar. La casa que había mantenido impecable durante décadas ahora, según ella, era un desastre que requería su intervención salvadora. Esa noche Marco llegó con una actitud completamente diferente. Ya no fingía ser el hijo amoroso preocupado por su madre. Su máscara había caído completamente. Mamá, ya basta de hacértela difícil. Angélica y yo hemos tomado una decisión. La próxima semana vas a visitar los 3 lugares que ella seleccionó y vas a elegir uno. No es una sugerencia, es lo que va a pasar. Su tono era el de alguien dándole órdenes a una empleada rebelde. Ya ni siquiera se molestaba en usar palabras dulces o argumentos falsos. Era pura imposición, pura intimidación. ¿Y si me niego?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Marco se acercó a mí con una expresión que me asustó. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Desprecio absoluto. Desprecio hacia la mujer que lo había criado, que había sacrificado todo por él. No te vas a negar, mamá, porque a tu edad, viviendo sola en esta casa tan grande, pueden pasar muchos accidentes. Las escaleras son peligrosas para una persona mayor.
Los pisos pueden estar resbalosos, los medicamentos pueden confundirse fácilmente. Sus palabras eran amenazas apenas disfrazadas. Me estaba diciendo que si no obedecía voluntariamente, ellos se encargarían de que algo me pasara, que mi accidente sería la excusa perfecta para tomar control de mi vida y mis bienes. Además, continuó con voz helada, ya hablé con el doctor Salvador sobre tu estado mental. Le conté que últimamente te has mostrado confundida, olvidadiza, tomando decisiones irracionales. Él está muy preocupado por tu capacidad para vivir independientemente. El doctor Salvador era el médico de la familia desde hacía años, un hombre que siempre me había tratado con respeto y cariño. La idea de que Marco hubiera ido a mentirle sobre mi estado mental me enfureció hasta niveles que no sabía que existían. ¿Le mentiste al doctor Salvador sobre mí?, pregunté con voz temblorosa de rabia. No le mentí sobre nada. Le dije la verdad sobre una mujer de 69 años que se niega a aceptar la realidad de su situación. Una mujer que cree que puede seguir viviendo como si tuviera 30 años. Eso es exactamente la definición de deterioro mental. Angélica se unió al ataque con una sonrisa cruel. El doctor Salvador está completamente de acuerdo con nosotros. Dice que es muy común en personas de tu edad. La negación, la terquedad, la incapacidad para tomar decisiones racionales. Incluso mencionó que podríamos conseguir una orden judicial si es necesario. Una orden judicial. Querían declararme mentalmente incapaz para tomar control legal de mis bienes. Querían usar el sistema judicial para robarme todo lo que había construido durante una vida entera de trabajo y sacrificio. ¿De qué jubilación hablas?, preguntó Angélica con sarcasmo cuando mencioné mis ingresos. Ni siquiera tienes una pensión decente. Vives del seguro social y de los ahorros que ya casi se te acabaron. ¿Con qué dinero crees que puedes mantener esta propiedad? Era mentira tras mentira. Mi situación económica era sólida, pero ellos habían construido una narrativa completa donde yo era una vieja arruinada y demente que necesitaba ser salvada de sus propias decisiones. Mamá, dijo Marco con esa voz condescendiente que usaba cuando me trataba como a una niña tonta. Entendemos que esto es difícil para ti, el apego emocional a esta casa, la resistencia al cambio. Pero por eso estamos aquí, para ayudarte a tomar las decisiones que no puedes tomar sola. Exactamente, agregó Angélica. Nosotros te queremos, por eso estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo y nuestra energía para resolver este problema. Otros hijos simplemente habrían llamado a los servicios sociales y se habrían lavado las manos. Me presentaban su plan de robo como un acto de amor filial, como si echarme de mi casa y robar mi herencia fuera el mayor sacrificio que podían hacer por mí. Como si debiera estar agradecida de que me estuvieran destruyendo la vida con tanta consideración. Esa noche, después de que se fueron, me senté en la sala donde había pasado los mejores momentos de mi vida con mi esposo, donde había visto crecer a Marco, donde había celebrado cada uno de sus logros, donde había llorado cada una de sus penas como si fueran mías. Ahora ese mismo niño convertido en un hombre de 35 años quería borrar todos esos recuerdos. Quería convertir mi hogar en dinero contante y sonante y a mí en una carga que había que depositar en el lugar más barato posible. Pero tenía un secreto que ellos no conocían, un as bajo la manga que iba a cambiar completamente el juego y era hora de empezar a jugarlo. Lo que Marco y Angélica no sabían era que durante los últimos 6 meses había estado tomando precauciones. Cada conversación extraña, cada mirada calculadora, cada comentario sobre mi edad había encendido alarmas en mi cabeza. Por eso había comenzado a grabar nuestras conversaciones. Tenía un pequeño dispositivo de grabación que mi difunto esposo había comprado años atrás para sus reuniones de negocios. Lo había encontrado mientras revisaba sus cosas y decidí guardarlo sin imaginar que algún día lo necesitaría para protegerme de mi propio hijo. Durante las últimas semanas, cada vez que Marco y Angélica venían a visitarme, yo activaba discretamente la grabadora. Tenía horas de audio donde quedaba perfectamente claro su plan para robarme la casa, sus amenazas veladas, sus mentiras sobre mi estado mental y, lo más importante, sus verdaderos sentimientos hacia mí. Pero eso no era todo. El mes anterior, presintiendo que algo malo se avecinaba, había visitado a un abogado diferente al que había usado toda mi vida. Uno que Marco no conocía en una ciudad vecina. Le había contado toda la situación y él me había ayudado a proteger mis bienes de la manera más inteligente posible.
Primero, había transferido secretamente la mitad de mis ahorros a una cuenta bancaria en otro banco bajo el nombre de una corporación que el abogado había creado para mí. Segundo, había modificado mi testamento dejando todo a una fundación benéfica con la excepción de una pequeña suma para Marco. Tercero, había preparado una declaración jurada detallando las amenazas y el plan de robo que habían estado desarrollando contra mí. También tenía algo más que ellos jamás habían sospechado. Hace 8 meses, mi hermana menor había muerto sin hijos, dejándome como única heredera una propiedad de la capital que valía más de $500,000. Había decidido mantener esa herencia en secreto, presentando que algún día la necesitaría como carta de escape. Esa propiedad ya estaba siendo remodelada discretamente. Un apartamento de lujo en el centro de la ciudad con seguridad las 24 horas, servicios médicos cercanos y lo más importante, lejos de las garras de Marco y Angélica. El viernes por la mañana, Marco llegó con papeles en la mano y una actitud aún más agresiva que la semana anterior. Ya ni siquiera fingía cortesía. Me trató como si fuera una rebelde que había que someter por la fuerza. Mamá, se acabó el juego. Traje los formularios de solicitud para las 3 residencias. Vas a llenarlos ahora mismo y el lunes empezamos las visitas. No hay más discusión. Arrojó los papeles sobre la mesa como si fueran mi sentencia de muerte. Formularios donde preguntaban sobre mi historial médico, mis ingresos, mis bienes, mi familia responsable, todo diseñado para catalogarme como una carga social que necesitaba ser institucionalizada. ¿Y si me niego a firmar? Pregunté aunque la grabadora ya estaba funcionando en mi bolsillo. Marco se acercó a mí con una expresión que me heló la sangre. No te vas a negar, mamá, porque si lo haces, mañana mismo voy a llamar a los servicios sociales y les voy a contar sobre tu deterioro mental, sobre cómo te niegas a comer, cómo olvidas tomar tus medicamentos, cómo has empezado a tener alucinaciones. ¿Alucinaciones?, pregunté incrédula. Sí, mamá, como esa vez que me dijiste que habías visto a papá en el jardín o cuando insistía estado moviendo tus cosas. Comportamientos claramente psicóticos que requieren atención médica inmediata. Era genial. Estaba convirtiendo mis momentos de nostalgia por mi esposo muerto y mis sospechas justificadas sobre su comportamiento en síntomas de demencia. Estaba creando un historial falso de enfermedad mental que usaría para quitarme todos mis derechos. Angélica entró a la cocina en ese momento como si hubieran coordinado su actuación. Marisol, ya hablé con la directora de Villa Esperanza. Es la residencia más bonita de las 3. Tiene jardines, actividades recreativas, hasta un salón de belleza. Podrías mudarte la próxima semana si quisieras. La próxima semana, exclamé. Sí, respondió Marco con impaciencia. Ya perdimos demasiado tiempo con tus berrinches. Angélica y yo tenemos planes. Tenemos una vida que vivir. No podemos seguir perdiendo nuestros fines de semana viniendo aquí a convencerte de lo obvio. Ahí estaba la verdad desnuda. Yo era una molestia que interrumpía sus planes de vida. Una anciana fastidiosa que se interponía entre ellos y su comodidad. Ya ni siquiera fingían que les importaba mi bienestar. Además, agregó Angélica con crueldad, en Villa Esperanza vas a estar con gente de tu edad, gente que entiende lo que es ser viejo, lo que es no servir para nada más que estorbar. Sus palabras fueron como bofetadas. Me estaba diciendo directamente que yo ya no servía para nada, que mi única función en la vida era desaparecer discretamente para no molestar a los jóvenes productivos. ¿Eso es lo que valgo para ustedes?, pregunté con voz quebrada. Una vieja que no sirve para nada más que estorbar. Marco suspiró con exasperación, como si fuera agotador tener que explicarle la realidad a una persona tonta. Mamá, no se trata de lo que vales, se trata de ser realista. Tienes 69 años. Tu cuerpo ya no es el mismo. Tu mente ya no es la misma. Es natural que necesites ayuda especializada. Lo anormal sería pretender que puedes seguir viviendo como si tuvieras 40 años. Y nosotros tenemos nuestras propias vidas, agregó Angélica sin el menor rastro de compasión. Marco trabaja 60 horas por semana. Yo tengo mi empleo y mis responsabilidades. No podemos estar viniendo aquí cada semana a cuidar de alguien que se niega a aceptar la ayuda que necesita. Era increíble cómo habían logrado darle la vuelta a la situación. Ellos que venían a robarme mi casa,
ahora se presentaban como víctimas sacrificadas que perdían su tiempo tratando de ayudar a una vieja terca e ingrata. ¿Y qué pasa si no quiero irme de mi casa?, pregunté enfatizando la palabra mí. La reacción de Marco fue explosiva. Golpeó la mesa con tanta fuerza que los vasos saltaron. «Basta. Ya estoy harto de tus caprichos. Esta casa es demasiado para ti. Punto final. Los gastos son demasiado para tu pensión miserable. Punto final, tu salud mental está deteriorándose. Punto final, o firmas esos papeles voluntariamente o los voy a firmar yo con una orden judicial que te declare incapaz». Marco tiene razón, intervino Angélica con voz helada. Ya fuimos demasiado pacientes contigo. Otros hijos ya te habrían internado a la fuerza hace meses, pero nosotros te estamos dando la oportunidad de hacerlo con dignidad. Con dignidad. Querían que les agradeciera por robarme mi casa con dignidad. Querían que celebrara el hecho de que me estaban destruyendo la vida de manera civilizada. ¿Y si digo que no tengo problemas económicos?, pregunté. ¿Y si les demuestro que puedo mantener perfectamente esta propiedad? Marcos se rió con sarcasmo. ¿Con qué dinero, mamá? Tu cuenta bancaria tiene menos de $10,000. Los impuestos de esta propiedad son de 4,000 anuales. El mantenimiento básico cuesta al menos 2.000 por año. Los servicios otros 100. Tu pensión es de $800 mensuales. ¿Dónde está la matemática que te permite mantener esto? Era obvio que había estado investigando mis finanzas, probablemente accediendo ilegalmente a mi información bancaria, pero no sabía sobre mi cuenta secreta, ni sobre la herencia de mi hermana, ni sobre las inversiones que había hecho con el abogado. Mamá, dijo con esa voz condescendiente que ya odiaba con toda mi alma. Entendemos que es difícil aceptar que ya no puedes cuidarte sola, pero por eso estamos aquí, para tomar las decisiones difíciles que tú ya no puedes tomar. Esa fue la gota que derramó el vaso. Ver a mi hijo adoptivo, al que había criado con tanto amor, tratándome como si fuera una inválida mental, me dio la fuerza que necesitaba para ejecutar mi plan. Está bien, dije finalmente. Tienes razón. Tal vez sea hora de que me retire definitivamente. Marco y Angélica intercambiaron una sonrisa de triunfo. Pensaron que finalmente había cedido, que habían quebrado mi resistencia. No tenía ni idea de que acababa de declararles la guerra. Dije que me retiro. Es definitivo. Repetí con voz firme, viendo cómo sus rostros se iluminaban con satisfacción maliciosa. Pensaron que habían ganado. No sabían que acababa de activar la fase más devastadora de mi contraataque. Esa misma tarde, después de que se fueran celebrando su supuesta victoria, llamé a mi abogado. Joaquín, es hora de ejecutar el plan. Quiero que mañana mismo sea activo todo lo que hemos preparado. Al día siguiente, muy temprano, una empresa de mudanzas llegó a mi casa. Eran discretos, profesionales y en pocas horas empacaron todas mis pertenencias más valiosas, mis joyas, mis documentos importantes, mis recuerdos familiares, todo lo que realmente me importaba. Lo enviaron directamente a mi nuevo apartamento en la capital. Luego conduje hasta el banco donde tenía mi cuenta secreta y retiré $50,000 en efectivo, el dinero que necesitaría para los próximos meses mientras ejecutaba mi venganza. Marco y Angélica creían que era una vieja sin recursos. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Mi nuevo apartamento en la capital era espectacular. 2 habitaciones, 2 baños, cocina moderna, terraza con vista a la ciudad, seguridad las 24 horas y lo más importante, estaba mi nombre bajo una corporación que Marco jamás podría rastrear. Era mi fortaleza secreta, mi base de operaciones para la guerra que estaba por comenzar. El lunes por la mañana, Marco llegó a la hacienda esperando encontrarme, empacando tristemente mis cosas para irme al geriátrico. En su lugar encontró una nota pegada en la puerta principal. Me fui a reflexionar sobre mi jubilación. Volveré cuando esté lista. No me busquen. Según me contó después mi vecina Yolanda, Marco se puso como loco. Gritaba, maldecía. Llamaba por teléfono desesperadamente tratando de localizarme. Angélica llegó corriendo y entre los dos revisaron toda la casa buscando pistas sobre mi paradero. Lo que no encontraron fue mi testamento nuevo, mi documentación legal, ni mis grabaciones. Todo estaba seguro en mi apartamento secreto.
Lo que sí encontraron fue la casa completamente vacía de mis pertenencias valiosas y una cuenta bancaria con exactamente $200. El mínimo que había dejado para que no sospecharan que tenía otros recursos. Durante 3 días, Marco me llamó obsesivamente al celular. Al principio con esa voz dulce y preocupada que usaba cuando quería manipularme. Mamá, estamos muy preocupados. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Vuelve a casa. Podemos hablar de todo esto. Cuando no respondía a esas llamadas, el tono cambió radicalmente. Los mensajes de voz se volvieron agresivos, amenazantes. Mamá, esto es ridículo. Eres una mujer de 69 años. No puedes estar vagando por ahí como una adolescente rebelde. Vuelve inmediatamente o vamos a llamar a la policía. El cuarto día decidí responder una de sus llamadas. Mi voz sonaba cansada, derrotada. Exactamente como quería que sonara. Marco, hijo, tienes razón, no puedo seguir huyendo de la realidad. Estoy en un hotel barato aquí en la ciudad, gastando los pocos ahorros que me quedan. Ya no puedo más. ¿En qué hotel estás? Vamos por ti ahora mismo, respondió con alivio. No, no vengan. Mañana regreso a la hacienda, pero necesito que me prometas algo. Necesito una semana más para despedirme de mi casa, para procesar emocionalmente lo que está pasando. Una semana y después firmo todos los papeles que quieras. Marco accedió inmediatamente. Una semana le parecía un precio muy pequeño a pagar por conseguir finalmente lo que quería. No sabía que esa semana iba a ser suficiente para destruir completamente su vida. El viernes regresé a la hacienda, pero no sola. Llegué en un taxi de lujo vestida con ropa cara que había comprado en la capital, con el cabello arreglado profesionalmente y con una actitud completamente diferente. Ya no era la vieja derrotada que habían estado humillando durante meses. Marco y Angélica estaban esperándome en la sala con los papeles del geriátrico listos sobre la mesa. Sus expresiones de triunfo se desvanecieron cuando me vieron entrar. Algo en mi postura, en mi energía les dijo que algo había cambiado fundamentalmente. Mamá, te ves diferente, dijo Marco con cierta desconfianza. Me siento diferente, respondí con una sonrisa que no había mostrado en meses. He tenido tiempo para pensar, para reflexionar sobre mi vida, sobre mis decisiones, sobre las personas que realmente me aman. Angélica frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que durante estos días he recordado algo muy importante. He recordado quién soy realmente. No soy la vieja inútil y quebrada que ustedes quieren que crea que soy. Soy Marisol García, propietaria de 2 inmuebles, con una cuenta bancaria sólida y una red de contactos que ustedes ni siquiera imaginan. Vi cómo sus rostros palidecían mientras procesaban mis palabras. Marco se puso de pie bruscamente. ¿De qué estás hablando? ¿Qué 2 inmuebles? ¿Qué cuenta bancaria sólida? Saqué de mi cartera un documento que había preparado especialmente para este momento. Era el título de propiedad de mi apartamento en la capital, completamente pagado, valuado en $500,000. Esta propiedad la heredé de mi hermana hace 8 meses. Pensé que tal vez debería mencionárselo a mi querido hijo adoptivo, pero luego recordé que él está tan ocupado planeando cómo robarme mi casa que probablemente no le interese saber sobre mis otros bienes. La palabra adoptivo los golpeó como una bofetada. Marco se quedó paralizado, procesando el hecho de que yo sabía sobre los documentos que había enterrado sobre su intento de ocultar su verdadero estatus legal en la familia. ¿Cómo? ¿Cómo sabes sobre eso? Balbuceó. Sobre tu adopción. Siempre lo supe, querido. Yo fui quien te adoptó, ¿recuerdas? Lo que no sabía era que habías encontrado los documentos originales y que habías decidido enterrarlos en mi patio para que yo no pudiera usarlos legalmente contra ti. Angélica se puso de pie como si hubiera visto un fantasma. Eso es imposible. Esos documentos están enterrados. No, ya no. Los desenterré la misma madrugada que los vi escondiendo. Y no solo eso, los fotografié, los escaneé, los envié a mi abogado y los guardé en una caja de seguridad junto con las grabaciones de todas nuestras conversaciones de las últimas semanas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marco y Angélica se miraron con pánico absoluto, entendiendo finalmente que su víctima había resultado ser mucho más inteligente y preparada de lo que jamás imaginaron.
Grabaciones, susurró Marco con voz quebrada. Grabaciones donde amenazas con hacerme accidentes si no obedezco. Grabaciones donde planean robarme mi casa. Grabaciones donde me insultan, me humillan y me tratan como basura. Grabaciones donde Angélica dice que ya no sirvo para nada más que estorbar. Vi cómo la realidad de su situación comenzaba a penetrar en sus cerebros. Habían subestimado completamente a su víctima y ahora todas sus palabras venenosas, todas sus amenazas, todos sus planes criminales estaban documentados legalmente. Mamá, podemos explicarlo todo. No era nuestra intención, comenzó Marco desesperadamente. No era su intención que robarme, amenazarme, mentirle al doctor Salvador sobre mi salud mental, planear declararme incapaz para tomar control de mis bienes. Cada pregunta era una puñalada directa al corazón de su plan criminal. Sabía exactamente todo lo que habían hecho, todo lo que habían planeado y tenía las pruebas para demostrarlo. Angélica intentó un último recurso desesperado. Marisol, tú no entiendes. Nosotros solo queríamos ayudarte. Todo lo que hicimos fue por tu bien. Me reí con una risa que no había salido de mi garganta en meses. Una risa genuina, liberadora, poderosa. Por mi bien. Robarme mi casa es por mi bien. Encerrarme en un geriátrico contra mi voluntad es por mi bien. Mentir sobre mi salud mental es por mi bien. Marco intentó acercarse a mí, pero algo en mi expresión lo detuvo en seco. Ya no soy la misma mujer que ustedes creían poder manipular, dije con voz de acero. Ahora soy su peor pesadilla. Nuestra peor pesadilla. Mamá, estás exagerando todo esto, dijo Marco tratando de recuperar el control de la situación, pero su voz temblaba. Siéntate. Hablemos como adultos civilizados. Adultos civilizados. Repetí con ironía. Como cuando me amenazaste con accidentes en las escaleras o como cuando tu esposa me dijo que ya no sirvo para nada más que estorbar. Saqué mi teléfono y presioné play en una de las grabaciones. La voz de Marco llenó la habitación. A tu edad. Viviendo sola en esta casa tan grande pueden pasar muchos accidentes. Las escaleras son peligrosas para una persona mayor. Vi cómo Marco se desplomaba en el sofá al escuchar sus propias palabras amenazantes reproducidas con perfecta claridad. Angélica se puso pálida como un papel. Continuó. Pregunté con una sonrisa que los hizo temblar. Presioné play nuevamente. Esta vez era la voz de Angélica. Vas a estar con gente de tu edad. Gente que entiende lo que es ser viejo, lo que es no servir para nada más que estorbar. Esto es ilegal. Balbuceó Angélica. No puedes grabar conversaciones privadas sin nuestro consentimiento. Ilegal. Me reí, querida. Estoy en mi propia casa. Puedo grabar todo lo que se me dé la gana. Pero, ¿sabes que sí es ilegal? Amenazar a una persona mayor, planear robar su propiedad, mentir a un médico para declarar falsamente a alguien como mentalmente incapaz. Marco se puso de pie bruscamente. Su máscara de hijo amoroso había desaparecido completamente. ¿Qué quieres? Dinero. Es eso. Dinos cuánto quieres para que olvides todo esto. Dinero. Exclamé con incredulidad. ¿Crees que después de todo lo que han hecho, después de todas las humillaciones, después de planear robarme mi casa, crees que esto se resuelve con dinero? Angélica intentó otro enfoque. Marisol, somos familia. Las familias se perdonan, superan los problemas juntas. No podemos destruirnos por un malentendido. Malentendido. Repetí con voz helada. Planear declararme mentalmente incapaz es un malentendido. Amenazarme con accidentes físicos es un malentendido. Saqué otro documento de mi cartera. Era una copia del informe que había preparado mi abogado, detallando todos los elementos legales de abuso hacia adultos mayores que Marco y Angélica habían cometido. Este documento ya está en manos de la Fiscalía. Abuso psicológico hacia un adulto mayor, amenazas de violencia, conspiración para cometer fraude, intento de apropiación ilegal de bienes. ¿Saben cuántos años de prisión conllevan estos cargos? Marcos se desplomó completamente. Mamá, por favor, soy tu hijo. Me criaste y me amaste. No puedes hacer esto, mi hijo. Pregunté con voz quebrada, pero firme.
Mi hijo jamás me habría amenazado. Mi hijo jamás habría planeado robarme. Mi hijo jamás me habría tratado como basura. Tú no eres mi hijo. Eres un extraño que vivió en mi casa durante 30 años fingiendo amarme. Las palabras salieron de lo más profundo de mi dolor. Cada sílaba cargada con años de amor no correspondido, de sacrificios no valorados, de humillaciones silenciosas. Criaste a un monstruo que se volvió contra ti, agregué mirándolo directamente a los ojos. Un monstruo que vio a su madre adoptiva como una cuenta bancaria ambulante. Angélica intentó recuperar el terreno perdido. Está bien, tal vez nos equivocamos en la forma de abordar las cosas, pero podemos solucionarlo. Podemos ir a terapia familiar. Podemos terapia familiar. La interrumpí. ¿Para qué? Para que un psicólogo me explique por qué mi hijo quiere robarme mi casa. Para que me enseñe a aceptar mejor las amenazas de violencia física. Me dirigí hacia la ventana, desde donde los había visto enterrando los documentos esa madrugada fatídica. Todo había empezado ahí con esa imagen de traición que se había grabado para siempre en mi retina. ¿Saben qué es lo más doloroso de todo esto?, pregunté sin voltearme. No es que quieran robarme el dinero, no es que quieran la casa, es que nunca me amaron realmente. Durante 30 años fingieron amarme mientras esperaban que me muriera para heredar mis bienes. Eso no es cierto, protestó Marco débilmente. Me volteé hacia él con una expresión que lo hizo retroceder. No es cierto. Entonces explícame por qué nunca vienen a visitarme por amor solo cuando necesitan algo. Explícame por qué todas sus conversaciones giran alrededor de mi edad, mis limitaciones, mi inutilidad. Explícame por qué su primera reacción cuando les dije que estaba sola fue pensar en cómo aprovechar mi vulnerabilidad. El silencio que siguió fue devastador. No tenían respuestas porque sabían que cada palabra que había dicho era absolutamente cierta. Además, continué con voz más dura. Hay algo más que no saben. El doctor Salvador nunca creyó sus mentiras sobre mi estado mental. Vi cómo Marco palidecía al entender las implicaciones.